¿Y si te dijera que podrías convertirte en una persona completamente irreconocible en solo una semana? No porque cambies tu aspecto, ni porque consigas dinero o éxito, sino porque descubras una versión de ti que lleva años esperando salir. Piénsalo un momento. ¿Cuántas veces has sentido que vives en piloto automático? Despiertas, trabajas, sonríes, haces lo que se espera de ti, pero por dentro hay una voz pequeña, cansada, que susurra: esto no puede ser todo, tiene que haber algo más. Y la ignoras porque da miedo. Miedo a cambiar, miedo a fallar, miedo a perder a la gente que conoces, miedo a enfrentarte a ti mismo. Pero ese miedo es justo la puerta. Durante los próximos minutos voy a mostrarte algo que puede transformar tu forma de verte, de sentir y de vivir. No con frases vacías ni motivación barata, sino con herramientas reales, probadas, basadas en la psicología y la neurociencia. ¿Vas a entender por qué llevas años repitiendo los mismos patrones? ¿Por qué te cuesta tanto cambiar? ¿Y cómo romper ese ciclo en solo 7 días? No te prometo una vida perfecta, te prometo algo más poderoso: claridad, conciencia y la posibilidad de volver a sentirte vivo. Así que antes de seguir desplazándote, quédate, dame unos minutos y te voy a mostrar por qué el cambio que llevas buscando toda tu vida puede empezar hoy. Tu cerebro está siendo secuestrado en este preciso momento y ni siquiera lo sabes. Déjame que te cuente algo que descubrí después de años trabajando en consulta. La mayoría de las personas que vienen a verme desesperadas, agotadas, sintiendo que ya no pueden más, no necesitan años de terapia. Necesitan una semana. Una sola semana donde todo cambie. Y sé que suena imposible, sé que probablemente estás pensando otra psicóloga más vendiendo soluciones mágicas. Pero quédate conmigo porque lo que voy a compartir contigo hoy no es magia, es neurociencia pura. Y funciona incluso cuando no crees que vaya a funcionar. Antes de continuar, si este contenido resuena contigo, si sientes que necesitas este cambio, dame ese me gusta ahora mismo. No por mí, sino porque ese simple gesto le dice a tu cerebro que estás comprometido con tu transformación. Y créeme, ese compromiso es el primer paso. Llevo más de 15 años escuchando historias en mi consulta. Historias de personas brillantes, capaces, con todo el potencial del mundo, completamente atrapadas en versiones de sí mismas que no reconocen. Y lo más doloroso es que muchas de ellas llevan años así, pensando que el cambio es lento, que la transformación requiere meses o años de trabajo constante. Y sí, el cambio profundo requiere tiempo, pero hay algo que he aprendido y que va a sonar radical. Puedes convertirte en una persona irreconocible en solo 7 días. Pero ojo, y esto es crucial, irreconocible no significa mejor en todo. Irreconocible significa diferente. Y aquí viene la primera advertencia seria que quiero hacerte. Este proceso puede ser incómodo, puede remover cosas que llevas años evitando, puede hacer que las personas a tu alrededor no entiendan qué te está pasando. Porque cuando tú cambias, el sistema que te rodea tiene que reajustarse, y no a todo el mundo le gusta eso. Voy a ser brutalmente honesta contigo. Esta semana de la que te voy a hablar no es una semana de autocuidado superficial, de baños con sales y velas aromáticas. No estoy hablando de cambiar tu corte de pelo o tu forma de vestir. Estoy hablando de intervenir en los circuitos neuronales que te mantienen atrapado en patrones que te están robando la vida. Y eso requiere valentía. Ahora mismo hay algo en tu vida que te está consumiendo. Puede ser la ansiedad que sientes cada mañana al despertar. Puede ser esa relación que te quita energía. Puede ser el trabajo que odias, pero al que vas como un autómata. Puede ser esa versión de ti mismo que ves en el espejo y que no reconoces, sea lo que sea. Ese algo tiene un origen neurobiológico y, por tanto, una solución neurobiológica. Pero antes de darte las herramientas, necesito que entiendas algo fundamental. Tu cerebro no quiere que cambies. Tu cerebro está diseñado para la supervivencia, no para la felicidad. Y la supervivencia significa predecibilidad, rutina, lo conocido, aunque lo conocido sea doloroso. Por eso es tan difícil cambiar. No es falta de voluntad, no es que seas débil, es que estás luchando contra millones de años de evolución. Y aquí viene algo que no te van a decir en otros sitios. El cambio rápido puede ser peligroso si no sabes manejarlo. He visto personas que intentan transformarse de la noche a la mañana y acaban peor de lo que estaban porque no entienden los mecanismos. Por eso voy a darte no solo el qué, sino el cómo y el por qué. Y sobre todo, te voy a advertir de las trampas. Al final de este video te voy a contar algo que muy pocas personas saben.
algo que cambia completamente la forma en que entendemos la transformación personal. Algo que tiene que ver con una ventana temporal específica en tu cerebro que se abre solo bajo ciertas condiciones. Pero para que entiendas ese concepto final necesitas el recorrido completo. Así que te pido paciencia, porque cada parte de lo que voy a compartir contigo construye sobre la anterior. Empecemos por el principio. Tu cerebro pesa aproximadamente 1,5 kilos y consume el 20% de toda tu energía. Es una máquina increíblemente eficiente, pero también increíblemente perezosa. Y cuando digo perezosa no lo digo de forma peyorativa, lo digo de forma literal. Tu cerebro está constantemente buscando la forma de gastar menos energía, de automatizar procesos, de crear atajos. Esos atajos son lo que llamamos hábitos, patrones de pensamiento, creencias. Y aquí está el problema. Muchos de esos atajos se crearon cuando eras un niño, cuando tu cerebro estaba en desarrollo, cuando no tenías las herramientas para procesar la realidad de forma madura. Y sin embargo, sigues utilizando esos mismos circuitos neuronales décadas después. Imagina que tienes un GPS interno que se programó cuando tenías 7 años. Ese GPS te sigue diciendo cómo llegar a los sitios, qué caminos tomar, qué evitar. Pero la ciudad ha cambiado completamente. Hay carreteras nuevas, atajos que no existían, pero tu GPS sigue insistiendo en las rutas antiguas. Eso es tu cerebro. Eso es lo que te mantiene atrapado. Hace unos meses vino a mi consulta una mujer de 38 años, exitosa profesionalmente, con una familia que la amaba, pero completamente desconectada de sí misma. Me dijo algo que nunca voy a olvidar. Marian, siento que estoy viendo mi vida desde fuera, como si fuera una película en la que yo no soy la protagonista. Y cuando empezamos a explorar descubrimos que su cerebro había creado ese mecanismo de disociación cuando era adolescente para sobrevivir a un ambiente familiar muy exigente. El problema es que ese mecanismo seguía activo 20 años después, en un contexto completamente diferente. Y esto es lo fascinante y a la vez lo terrorífico. Tu cerebro no sabe la diferencia entre pasado y presente, cuando se activa emocionalmente. Por eso puedes tener 30, 40, 50 años y seguir reaccionando como un niño de 6 cuando alguien te critica o te rechaza. No es inmadurez, es neurobiología. Pero aquí viene la buena noticia. La noticia que cambia todo, la neuroplasticidad. Tu cerebro puede cambiar, puede crear nuevas conexiones, puede podar las viejas, puede reprogramarse, pero necesita condiciones específicas para hacerlo. Y esas condiciones se pueden crear en una semana. No estoy diciendo que en una semana vas a resolver traumas de décadas. No estoy diciendo que en una semana vas a convertirte en la mejor versión de ti mismo para siempre. Estoy diciendo que en una semana puedes romper el circuito, puedes interrumpir el patrón, puedes crear una grieta en el sistema. Y esa grieta es el comienzo de todo. Ahora necesito hablarte de algo que probablemente está arruinando tu vida en este momento y no lo sabes. El cortisol. El cortisol es la hormona del estrés y en pequeñas dosis es maravillosa. Te ayuda a levantarte por la mañana, te da energía, te mantiene alerta. El problema es que la mayoría de las personas que conozco viven en un estado de cortisol elevado crónico. Y el cortisol crónico es devastador. Literalmente te come el cerebro. Atrofia el hipocampo, que es la zona responsable de la memoria y el aprendizaje. Hipertrofia la amígdala, que es tu centro del miedo. Te hace engordar, especialmente alrededor de la cintura. Destruye tu sistema inmune, arruina tu piel, te quita el sueño. Y lo peor de todo, te roba la capacidad de sentir alegría. He tenido pacientes que me dicen, Marian, ya no disfruto de nada, nada me emociona. Y cuando analizamos su estilo de vida, resulta que están viviendo en un estado de hiperactivación constante. Trabajan 12 horas, duermen 5, comen mal, no hacen ejercicio, están permanentemente conectados al teléfono, revisan las noticias compulsivamente, viven en un estado de alerta perpetuo. Tu cuerpo no sabe la diferencia entre un león que te persigue y un jefe que te grita. Para tu sistema nervioso, ambos son amenazas. Y si la amenaza es constante, tu cuerpo se queda en modo supervivencia. Y en modo supervivencia no puedes crear, no puedes conectar, no puedes amar plenamente, no puedes ser tú mismo. Entonces, la primera misión de esta semana, lo primero que tienes que hacer si realmente quieres convertirte en una persona irreconocible, es bajar tu cortisol. Y no es tan complicado como parece, pero requiere decisiones radicales. Primero, tienes que dormir, y no 5 o 6 horas. Necesitas entre 7 y 9 horas de sueño de calidad. Y ya sé lo que estás pensando. No tengo tiempo. Pues entonces no tienes tiempo para cambiar. Es así de simple. El sueño es cuando tu cerebro se limpia, literalmente. Hay un sistema llamado sistema linfático que solo se activa durante el sueño profundo y que elimina las toxinas del cerebro. Si no duermes, esas toxinas se acumulan. Y una de esas toxinas es la beta amiloide, que está directamente relacionada con el Alzheimer.
Segundo, tienes que moverte. Y no estoy hablando de machacarte en el gimnasio 2 horas. Estoy hablando de movimiento diario, preferiblemente al aire libre, preferiblemente con luz natural. 30 minutos de caminata puede reducir tu cortisol hasta un 20%. 30 minutos. Eso es menos tiempo del que pasas en Instagram sin sentido. Tercero, tienes que dejar el teléfono. Y aquí viene una de las cosas más importantes que voy a decirte en todo este vídeo, algo que guarda relación directa con ese concepto final del que te voy a hablar, así que presta mucha atención. Tu teléfono está destruyendo tu capacidad de atención, y sin capacidad de atención no hay transformación posible. Vivimos en la era de la distracción constante. Tu teléfono es una máquina de dopamina diseñada por los mejores ingenieros del mundo para mantenerte enganchado. Cada notificación, cada me gusta, cada mensaje es un pequeño chute de dopamina que refuerza el circuito de recompensa. Y aquí está el problema. La dopamina y el cortisol están íntimamente relacionados. Cuando buscas dopamina compulsivamente a través de estímulos externos, tu cortisol sube. Es una paradoja perversa. Buscas placer, pero generas estrés. Pero hay algo más grave todavía. Tu capacidad de atención sostenida está directamente relacionada con tu capacidad de cambiar. Si no puedes mantener la atención en algo más de 3 minutos, no puedes crear nuevos circuitos neuronales. Es imposible. La neuroplasticidad requiere atención sostenida, repetición, práctica deliberada, y la mayoría de las personas han perdido completamente esa capacidad. Revisan el teléfono cada 3 minutos. No pueden ver una película sin estar en el móvil. No pueden mantener una conversación sin mirar la pantalla. No pueden leer un libro más de 5 minutos sin distraerse. Y luego se preguntan por qué no pueden cambiar, por qué no pueden meditar, por qué no pueden concentrarse, por qué se sienten vacíos. Es porque su cerebro está completamente fragmentado. Durante esta semana vas a tener que hacer algo radical. Limitar tu uso del teléfono a momentos específicos del día. Y sé que esto genera resistencia. Sé que tu cerebro va a gritar, va a inventar excusas, va a decirte que es imposible, que necesitas estar conectado por trabajo, por familia, por lo que sea. Pero la verdad es que no necesitas estar disponible 24 horas al día. Nadie lo necesita. Te voy a contar algo personal. Hace años yo también estaba completamente enganchada al móvil. Respondía mensajes a las 11 de la noche. Revisaba el correo el domingo por la mañana. Dormía con el teléfono en la mesilla. Y un día me di cuenta de que había perdido algo fundamental: la capacidad de aburrirme. Y el aburrimiento, el verdadero aburrimiento sin estímulos externos, es donde ocurre la magia. Es donde tu cerebro procesa, integra, crea. Ahora tengo franjas horarias donde no toco el teléfono. Y al principio fue angustioso. Sentía una ansiedad física, como si me estuviera perdiendo algo crucial, pero esa ansiedad es falsa. Es tu cerebro pidiendo su dosis de dopamina. Y cuando aprendes a tolerar esa incomodidad, cuando aprendes a estar contigo mismo sin distracciones, todo cambia. Ahora vamos a hablar de algo que mucha gente subestima: la comida. Tu cerebro es un órgano físico que necesita nutrientes específicos para funcionar. Y si lo estás alimentando con basura, va a funcionar como basura. Es así de simple. El azúcar es probablemente el enemigo número 1 de tu cerebro. El azúcar genera picos de glucosa, que van seguidos de caídas bruscas. Y esas montañas rusas de glucosa se traducen en montañas rusas emocionales. Te sientes bien durante media hora y luego te desplomas. Y tu cerebro, desesperado por volver a sentirse bien, te pide más azúcar. Es un ciclo vicioso. Además, el azúcar genera inflamación. Y la inflamación cerebral está directamente relacionada con la depresión, la ansiedad, el déficit de atención, el deterioro cognitivo. Hay estudios que muestran que las personas que consumen mucho azúcar tienen hasta un 30% más de probabilidades de desarrollar depresión. Pero no se trata solo de eliminar lo malo, se trata de añadir lo bueno. Tu cerebro necesita grasas saludables, omega 3, aceite de oliva, aguacate, frutos secos. Necesita proteína de calidad para producir neurotransmisores. Necesita vegetales de hoja verde, ricos en folato y magnesio. Necesita hidratación, mucha agua limpia. Durante esta semana te pido que hagas un experimento radical. Elimina el azúcar procesado, el alcohol, los ultraprocesados, come comida real, verduras, frutas, proteína de calidad, grasas saludables, y observa cómo te sientes. No necesitas una dieta perfecta para siempre. Solo una semana de alimentar tu cerebro correctamente para ver la diferencia. Y aquí viene algo importante. La conexión entre tu intestino y tu cerebro es directa. Se llama el eje intestino-cerebro. Tu intestino produce el 90% de tu serotonina, que es el neurotransmisor de la felicidad. Si tu intestino está inflamado, lleno de bacterias malas, alimentado con comida basura, tu producción de serotonina se desploma. Y sin serotonina no hay bienestar posible.
Ahora vamos a entrar en terreno pantanoso. Vamos a hablar de las personas. Y esto es difícil porque muchas veces las personas que nos están haciendo daño son las que más queremos. Familia, pareja, amigos de toda la vida. Pero necesito que entiendas algo. Las relaciones tóxicas te enferman, literalmente. Estar con alguien que te critica constantemente, que te invalida, que te hace sentir pequeño, que te manipula, que te hace dudar de ti mismo, activa tu sistema de estrés de la misma forma que un trauma físico. Y lo peor es que muchas veces estas relaciones son tan sutiles que no las identificamos. No hay gritos, no hay violencia física, pero hay un goteo constante de comentarios hirientes, de desvalorizaciones disfrazadas de bromas, de manipulación emocional, de culpabilización. Recuerdo un paciente que vino hace un tiempo completamente agotado. Me contaba que su pareja lo criticaba constantemente, cómo vestía, cómo hablaba, sus decisiones, su familia, pero siempre con una sonrisa, siempre terminando con "es por tu bien". Y él se había creído que el problema era suyo, que era demasiado sensible, que tenía que cambiar, hasta que un día se dio cuenta de que había dejado de ser el mismo. Se había convertido en una versión diluida, asustada, constantemente en alerta de sí mismo. Durante esta semana vas a tener que hacer algo muy valiente. Identificar quién te suma y quién te resta. Y una vez identificado, establecer límites. Y sé que esto da miedo, especialmente si la persona tóxica es alguien cercano, pero establecer límites no es egoísta. Establecer límites es supervivencia emocional. Un límite puede ser algo tan simple como "no voy a permitir que me hables en ese tono", o "necesito espacio", o "este tema no está abierto a discusión". No tienes que ser agresivo. No tienes que romper relaciones necesariamente, pero tienes que dejar de permitir que te traten de formas que te dañan. Y aquí viene algo que pocas personas entienden. Cuando estableces límites sanos, las personas que te quieren de verdad lo respetan. Pueden sorprenderse, pueden necesitar un tiempo para ajustarse, pero lo respetan. Las personas tóxicas, por otro lado, se enfadan, te manipulan, te hacen sentir culpable, intentan romper esos límites. Y eso te dice todo lo que necesitas saber. Necesito hacer una pausa aquí para hablar de algo que es completamente contraintuitivo en nuestra sociedad hiperconectada, la necesidad de estar solo. No estoy hablando de aislamiento, no estoy hablando de evitar a las personas. Estoy hablando de soledad elegida, consciente, nutritiva. Vivimos en una cultura que ha demonizado la soledad. Estar solo se percibe como algo triste, como un fracaso social. Y por eso muchas personas llenan cada momento libre con actividades, con ruido, con personas, con cualquier cosa que les evite estar a solas con sus pensamientos. Pero estar solo es donde te encuentras a ti mismo. Es donde procesas tus emociones. Es donde escuchas tu voz interior, que ha sido silenciada por años de ruido externo. Es donde realmente puedes preguntarte: ¿qué quiero yo? ¿Qué siento yo? ¿Quién soy yo cuando no estoy representando un papel para otros? Durante esta semana necesitas momentos de soledad real. No soledad con el teléfono en la mano, no soledad con Netflix de fondo, soledad silenciosa, donde no hay nada más que tú y tus pensamientos. Y sé que esto va a ser incómodo. Van a surgir emociones que has estado evitando, van a aparecer pensamientos que has estado enterrando, va a haber momentos de ansiedad, de aburrimiento, de inquietud. Déjalos estar. No los rechaces, no los distraigas, obsérvalos, porque esas emociones, esos pensamientos, contienen información crucial sobre ti mismo. Son las señales que tu cuerpo y tu mente han estado intentando enviarte, pero que tú has estado ignorando. Ahora vamos a algo profundo, tu diálogo interno, la voz que hay en tu cabeza, la que comenta todo lo que haces, todo lo que te pasa, todo lo que eres. Esa voz tiene un poder inmenso sobre tu vida, y en la mayoría de los casos, esa voz es cruel, crítica, despiadada. Piensa en cómo te hablas a ti mismo cuando cometes un error. Probablemente te dices cosas que nunca le dirías a un amigo. Eres un idiota, siempre la cagas, no sirves para nada, nadie te va a querer. Ese tipo de frases no son inocuas. Cada una de ellas es como un martillazo en tu autoestima, en tu confianza, en tu sensación de valía. Y lo interesante es que esa voz crítica muchas veces ni siquiera es tuya. Es la voz de tu padre, de tu madre, de un profesor, de alguien que te marcó en la infancia. Pero la has internalizado tanto que ahora piensas que es tu propia voz, tu propia opinión sobre ti mismo. Durante esta semana te pido que hagas algo. Observa tu diálogo interno. No intentes cambiarlo todavía, solo obsérvalo. Hazte consciente de cuántas veces al día te criticas, te juzgas, te desvalorizas. Y cuando lo captures, pregúntate de quién es realmente esta voz.
¿Le hablaría así a alguien a quien amo? Porque aquí está la clave. Puedes elegir cambiar esa narrativa. No de la noche a la mañana, no con afirmaciones positivas falsas que no te crees, pero puedes empezar a cuestionarla. Cuando tu mente te diga eres un fracaso, puedes responder eso es una opinión, no un hecho. Cuando te diga nadie te quiere, puedes responder tengo evidencia de lo contrario. No se trata de engañarte, se trata de ser objetivo. La mayoría de las veces tu crítico interno está distorsionando la realidad, magnificando lo negativo, minimizando lo positivo, y esas distorsiones te mantienen atrapado. Volvamos al cuerpo, porque todo esto del cerebro, las emociones, los pensamientos, no existe en el vacío. Existe en un cuerpo físico que necesita moverse. Estamos diseñados para el movimiento. Nuestros ancestros caminaban kilómetros cada día, cazaban, recolectaban, corrían, trepaban, y sin embargo nosotros pasamos 8, 10, 12 horas sentados, y esa inmovilidad tiene consecuencias devastadoras. El ejercicio físico es probablemente el antidepresivo más efectivo que existe, no estoy exagerando. Hay estudios que muestran que el ejercicio regular es tan efectivo como la medicación para casos de depresión leve a moderada. ¿Por qué? Porque el ejercicio libera endorfinas, que son tus opioides naturales, aumenta la producción de factor neurotrófico derivado del cerebro, que es como fertilizante para tus neuronas, reduce el cortisol, mejora tu sueño, aumenta tu energía. Pero aquí está la trampa. Cuando estás deprimido, ansioso o agotado, lo último que te apetece es moverte. Tu cuerpo está en modo ahorro de energía. Tu cerebro te dice descansa, no hagas nada, y si le haces caso, el ciclo se profundiza. Por eso necesitas moverte especialmente cuando menos te apetece. No estoy hablando de correr una maratón. Estoy hablando de salir a caminar 15 minutos, de subir escaleras, de bailar en tu habitación, de hacer estiramientos, cualquier cosa que saque a tu cuerpo del modo sedentario. Y hay algo específico que quiero que entiendas sobre el ejercicio. No se trata de castigarte, no se trata de compensar por lo que comiste, no se trata de forzar tu cuerpo a una forma específica. Se trata de honrar tu cuerpo, de celebrar lo que puede hacer, de liberar la tensión acumulada. Cuando haces ejercicio con esa intención, con esa energía, todo cambia. Ya no es una obligación, es un regalo que te haces a ti mismo. Ahora quiero que hablemos de algo radical que va a generar resistencia, el ayuno de estímulos. No estoy hablando de ayuno de comida, aunque eso también puede ser beneficioso. Estoy hablando de un ayuno sensorial y cognitivo. Vivimos en una sobrecarga constante de estímulos. Ruido, luces, notificaciones, información, imágenes, música, conversaciones. Nuestro cerebro está siendo bombardeado constantemente. Y ese bombardeo constante agota tus recursos cognitivos, fragmenta tu atención, te mantiene en un estado de activación perpetuo. Durante esta semana, dedica al menos 1 hora al día a un ayuno completo de estímulos, sin teléfono, sin ordenador, sin televisión, sin música, sin lectura, sin conversaciones, solo tú, en silencio, preferiblemente en un espacio tranquilo. Y aquí viene lo importante, esa hora va a ser incómoda, tu cerebro va a resistirse, va a generarte ansiedad, inquietud, aburrimiento, vas a sentir una urgencia casi física de hacer algo, de distraerte, de llenar el vacío. No lo hagas. Siéntate con esa incomodidad, porque lo que va a ocurrir es que tu sistema nervioso, finalmente liberado de la necesidad de procesar información constantemente, va a empezar a regularse, va a empezar a descargar toda la tensión acumulada. Y en ese espacio de silencio y quietud van a empezar a emerger cosas, emociones que habías estado evitando, pensamientos que habías estado enterrando, insights sobre tu vida que habías estado ignorando. Este es uno de los ejercicios más poderosos que puedes hacer y también uno de los más difíciles, porque nos obliga a enfrentarnos a nosotros mismos sin distracciones, sin escapes, sin máscaras. Ahora vamos a entrar en uno de los territorios más complicados y dolorosos, el perdón. Y antes de que te cierres, antes de que pienses hay cosas imperdonables, escúchame hasta el final porque probablemente no es lo que piensas. El perdón no es decir que lo que te hicieron está bien, no es justificar el daño, no es olvidar, no es reconciliarte con quien te lastimó, no es permitir que vuelva a ocurrir. El perdón es soltar el veneno que llevas dentro. Cuando guardas resentimiento, rabia, odio hacia alguien que te lastimó, la persona que más sufre eres tú, no ellos. Tú, porque cada vez que recuerdas lo que pasó, cada vez que revives el dolor, tu cuerpo genera las mismas hormonas del estrés como si estuviera ocurriendo ahora mismo. Tu amígdala se activa, tu cortisol sube, tu sistema inmune se deprime. Es como tomar veneno y esperar que la otra persona muera. No funciona así.
Y lo más triste es que muchas personas construyen toda su identidad alrededor de su trauma, de su dolor, de lo que les hicieron. Y es comprensible, especialmente si fue algo terrible, pero llega un momento en que tienes que preguntarte, ¿quiero seguir siendo la persona a quien le pasó eso o quiero ser la persona que superó eso? El perdón es para ti, no para ellos. Es tu decisión de no seguir cargando ese peso. Es tu decisión de recuperar tu poder. Porque mientras sigas atado emocionalmente a quien te lastimó, esa persona sigue teniendo poder sobre ti. Ahora, esto no significa que sea fácil. No significa que se hace de la noche a la mañana. El perdón es un proceso, a veces largo y doloroso. Y hay cosas que llevan años perdonar. Pero puedes empezar. Durante esta semana identifica algo pequeño, algo que estés guardando, algo que te pesa. No tiene que ser un trauma gigante. Puede ser algo que te dijo alguien hace meses y que sigues rumiando. Puede ser algo que te hizo un amigo. Puede ser algo que te hiciste a ti mismo. Y practica soltar. No tienes que llamar a la persona. No tienes que decir nada. Solo en tu interior, conscientemente disuelto esto. Ya no quiero cargar con esto. Me libero de este peso. Y cada vez que vuelva el pensamiento, el resentimiento, si algo de lo que has escuchado hasta ahora resuena contigo, apóyame con un like y suscríbete al canal. Juntos podemos seguir aprendiendo a vivir con más conciencia y bienestar, hasta que pierda su fuerza. Y aquí viene algo importante. Muchas veces la persona a quien más necesitas perdonar eres tú mismo. Por las decisiones que tomaste, por los errores que cometiste, por las oportunidades que perdiste, por no haber sido quien pensabas que deberías ser. El autocastigo no te hace mejor persona. Solo te hace una persona más pequeña. Perdónate. No porque lo que hiciste esté bien, sino porque mereces la oportunidad de crecer más allá de tus errores. Vamos ahora a algo que es absolutamente fundamental y que sin embargo muchas personas nunca se plantean. Tu propósito. Y no estoy hablando de tu propósito de vida en términos grandiosos y abstractos. Estoy hablando de tu razón para levantarte cada mañana. Viktor Frankl, psiquiatra austríaco que sobrevivió al Holocausto, descubrió algo profundo en los campos de concentración. Las personas que tenían un propósito, un sentido, algo por lo que seguir adelante, tenían muchas más probabilidades de sobrevivir que aquellas que habían perdido todo sentido. Y de ahí nació su teoría. El ser humano puede soportar cualquier sufrimiento si encuentra un sentido en él. Ahora, tu vida probablemente no es un campo de concentración, pero ese principio sigue siendo válido. Si no tienes un sentido de propósito, si tus días son una sucesión mecánica de tareas sin significado, tu cerebro interpreta eso como una amenaza existencial y responde con apatía, con depresión, con ansiedad. El propósito no tiene que ser salvar el mundo. Puede ser pequeño, puede ser simple. Puede ser criar a tus hijos de la mejor forma posible, puede ser crear arte, puede ser ayudar a tu comunidad, puede ser dominar una habilidad, puede ser cuidar de alguien que te necesita. Lo importante es que le dé sentido a tu existencia. Y aquí viene algo que he observado en consulta una y otra vez. Las personas que tienen un propósito claro son mucho más resilientes frente al estrés. No es que no sufran, sufren. Pero ese sufrimiento tiene un contexto, tiene un sentido. No es sufrimiento aleatorio y sin sentido, que es el tipo de sufrimiento que más nos rompe. Durante esta semana necesitas hacerte una pregunta honesta. ¿Para qué me levanto cada mañana? Y si la respuesta es para ir a trabajar, para pagar las facturas, porque hay que seguir, entonces necesitas profundizar más, porque eso no es suficiente. Eso no va a sostenerte en los momentos difíciles. Pregúntate, si tuvieras recursos ilimitados y no tuvieras que preocuparte por el dinero, ¿qué harías con tu tiempo? ¿Qué te emociona? ¿Qué te hace sentir vivo? ¿Qué harías aunque no te pagaran por ello? Esas respuestas contienen pistas sobre tu propósito. Y no estoy diciendo que renuncies a tu trabajo y te dediques a tu pasión sin más. Eso es irresponsable y no es lo que estoy proponiendo. Pero puedes empezar a integrar elementos de tu propósito en tu vida actual. Pequeños pasos, pequeñas decisiones, poco a poco. Necesitamos hablar de algo que está en crisis absoluta en nuestra sociedad. La conexión humana real. No estoy hablando de seguidores en redes sociales. No estoy hablando de contactos en LinkedIn. Estoy hablando de conexión genuina, vulnerable, profunda con otros seres humanos. Los seres humanos somos animales sociales. Estamos diseñados para vivir en tribu, para estar en contacto cercano con un grupo pequeño de personas que nos conocen profundamente. Y sin embargo, muchas personas viven en un aislamiento brutal, rodeadas de gente pero profundamente solas. Y la soledad mata, no metafóricamente, literalmente.
Hay estudios que muestran que la soledad crónica es tan dañina para tu salud como fumar 15 cigarrillos al día. Aumenta tu riesgo de muerte prematura en un 50%. Aumenta tu riesgo de demencia, de enfermedad cardiovascular, de depresión, pero aquí está el problema. La conexión real requiere vulnerabilidad, requiere mostrarte cómo eres con tus miedos, tus inseguridades, tus imperfecciones, y eso da terror, porque cuando te muestras vulnerable puedes ser rechazado, puedes ser juzgado, puedes ser herido. Por eso muchas personas tienen cientos de amigos, pero ninguna persona con quien puedan ser completamente honestas. Tienen conversaciones superficiales, intercambios amables, pero nunca conexión real. Y por dentro se sienten profundamente solas. Durante esta semana te pido que des un paso hacia la vulnerabilidad. Busca a alguien en quien confíes, aunque sea mínimamente, y comparte algo real. No tiene que ser tu trauma más profundo. Puede ser simplemente admitir que estás pasando por un momento difícil, que estás asustado, que no tienes todas las respuestas, que necesitas ayuda, y observa qué pasa. En la mayoría de los casos, cuando te permites ser vulnerable, das permiso a la otra persona para hacer lo mismo. Y en ese intercambio de vulnerabilidad es donde ocurre la magia, donde se crea la conexión real. Tuve un paciente que me decía que no tenía ningún amigo real. Y cuando exploramos su forma de relacionarse, me di cuenta de que siempre estaba en modo todo está bien, siempre fuerte, siempre controlado, siempre ayudando a otros, pero nunca pidiendo ayuda. Y la gente a su alrededor no lo conocía realmente porque él no se dejaba conocer. Le propuse un experimento. La siguiente vez que alguien le preguntara ¿cómo estás?, en lugar de responder automáticamente bien, respondería con honestidad, aunque fuera incómodo, aunque fuera vulnerable. Y lo hizo. Y la otra persona, en lugar de alejarse, se acercó, compartió sus propias luchas y nació una amistad real. Ahora necesito hacer una pausa para advertirte sobre algo crucial. He estado hablándote de cómo puedes convertirte en una persona irreconocible en una semana. Y es posible. Pero necesitas entender los riesgos. El cambio rápido puede ser desestabilizador. Cuando cambias de forma radical, las personas a tu alrededor no siempre lo entienden. Tu familia puede sentirse amenazada, tu pareja puede resistirse, tus amigos pueden alejarse, porque tú estabas cumpliendo un rol en sus vidas, y cuando ese rol cambia, el sistema completo tiene que reajustarse, y eso puede ser doloroso, puede generar conflictos, puede hacer que te cuestiones si estás haciendo lo correcto. Por eso es tan importante que este cambio venga de un lugar genuino, de una necesidad real, no de un impulso de escapar de tus problemas. Además, el cambio rápido puede generar una especie de euforia inicial. Todo es nuevo, todo es emocionante, sientes que finalmente estás viviendo, pero esa euforia eventualmente baja. Y cuando baja, tienes que tener estructuras en su lugar para sostener los cambios, si no vas a volver a tus patrones antiguos. Por eso, esta semana no es el final, es el comienzo, es la interrupción del patrón. Pero luego viene el trabajo de consolidación, de hacer que estos cambios sean sostenibles en el tiempo. También necesitas ser honesto contigo mismo sobre si estás listo para este cambio. A veces hay razones por las que nos aferramos a nuestros patrones destructivos. A veces nos dan algo, atención, una excusa para no intentar cosas nuevas, una forma de evitar la responsabilidad. Y si no estás dispuesto a soltar esos beneficios secundarios, el cambio no va a ser sostenible. Quiero darte una herramienta específica que es increíblemente poderosa, la escritura expresiva. No estoy hablando de llevar un diario bonito con frases inspiradoras. Estoy hablando de escribir de forma cruda, honesta, sin filtros, sobre lo que estás sintiendo, lo que estás pensando, lo que te está pasando. Hay décadas de investigación sobre la escritura expresiva. Varios estudios psicológicos descubrieron que escribir sobre experiencias traumáticas o emocionalmente difíciles durante solo 15 o 20 minutos al día, durante 4 días consecutivos, tiene efectos profundos en la salud física y mental. Las personas que hacen este ejercicio muestran mejoras en su función inmune, reducción en sus visitas al médico, disminución de la presión arterial, mejora en el estado de ánimo, mejor rendimiento académico y laboral. Y lo fascinante es que estos efectos persisten meses después de haber terminado el ejercicio. ¿Por qué funciona? Porque cuando escribes sobre algo que te duele, estás forzando a tu cerebro a organizar la experiencia, a darle una estructura narrativa, a encontrarle
un sentido, y en ese proceso de organización la experiencia pierde parte de su carga emocional. Además, muchas veces tenemos pensamientos y emociones que dan vueltas y vueltas en nuestra cabeza sin resolución. Es como tener 20 pestañas abiertas en tu navegador mental. Cuando los escribes, los sacas de tu cabeza al papel y eso libera recursos cognitivos. Durante esta semana, dedica 20 minutos cada día a escribir, sin censura, sin preocuparte por la ortografía o la gramática. Nadie lo va a leer, solo tú y el papel. Escribe sobre lo que te duele, lo que te asusta, lo que te enfada, lo que te confunde y después, si quieres, rómpelo, quémalo, tíralo. El objetivo no es conservarlo, el objetivo es sacarlo. Y aquí viene algo importante. Los primeros días vas a sentirte peor. Es normal. Estás removiendo cosas que habías enterrado. Pero si sigues con el proceso, al tercer o cuarto día algo cambia. Empiezas a ver patrones, a tener insights, a entender cosas de forma diferente. Y esa comprensión es liberadora. Necesitamos hablar sobre algo que a muchas personas les cuesta horrores. Decir que no. Vivimos en una cultura del sí. Se valora ser servicial, estar disponible, hacer sacrificios por otros. Y todo eso es hermoso cuando viene de un lugar genuino. El problema es cuando dices sí cuando quieres decir no. Cada vez que dices sí a algo que no quieres hacer, estás diciendo no a algo más. Estás diciendo no a tu tiempo, a tu energía, a tu paz mental. Y después te preguntas por qué estás agotado, por qué no tienes tiempo para ti, por qué tu vida no te pertenece. Muchas personas, especialmente las que han sido educadas para complacer, tienen un miedo profundo al conflicto, al rechazo, a decepcionar a otros. Por eso dicen sí a todo. Y se van llenando de compromisos que no quieren, de responsabilidades que no les corresponden, de demandas que los agotan. Y aquí viene lo irónico. Cuando dices sí a todo, tu sí pierde valor. La gente empieza a darte por sentado, asumen que siempre vas a estar disponible y cuando finalmente dices no, se sorprenden, se ofenden, te hacen sentir culpable. Durante esta semana, practica decir no. Empieza con cosas pequeñas, cosas de bajo riesgo. Alguien te pide un favor que puedes hacer pero que no quieres hacer. Di no, sin justificaciones elaboradas, sin excusas complejas, un simple no puedo o no me viene bien es suficiente. Y observa qué pasa en tu cuerpo cuando dices no. Probablemente vas a sentir incomodidad, culpa, ansiedad. Esas son las señales de tu programación antigua, de tu necesidad de complacer. No las rechaces, obsérvalas, respira a través de ellas y deja que pasen. Porque del otro lado del no está tu libertad, del otro lado del no está tu tiempo, del otro lado del no estás tú. Y ahora llegamos al concepto que te prometí al principio, el que cambia todo. Presta mucha atención porque esto es crucial. Tu cerebro tiene momentos de mayor plasticidad, momentos en los que está más abierto al cambio, y esos momentos se llaman ventanas de plasticidad. Normalmente ocurren durante la infancia y la adolescencia, que es cuando tu cerebro está en pleno desarrollo. Pero también pueden abrirse en la edad adulta bajo condiciones específicas. ¿Cuáles son esas condiciones? Estados de alta activación emocional, experiencias novedosas, intensas, situaciones que rompen tus patrones habituales. Por eso los momentos de crisis, aunque dolorosos, a menudo son momentos de transformación, porque abren esas ventanas de plasticidad. Y aquí está la clave. Esta semana de la que te he estado hablando está diseñada específicamente para abrir esa ventana. Cuando reduces tu cortisol, cuando te mueves, cuando comes bien, cuando duermes, cuando meditas, cuando te expones a experiencias nuevas, cuando rompes tus rutinas, estás creando las condiciones para que tu cerebro entre en un estado de mayor plasticidad. Y en ese estado los cambios que hagas se consolidan más rápido y más profundamente. Es como si tu cerebro fuera arcilla. Normalmente es arcilla seca, difícil de moldear, pero durante estas ventanas de plasticidad se vuelve arcilla húmeda, maleable. Por eso es posible convertirte en una persona irreconocible en una semana. No porque la semana en sí sea mágica, sino porque estás creando las condiciones para que tu cerebro cambie de forma acelerada. Pero aquí viene la advertencia crítica. Esa ventana se cierra. Si no consolidas los cambios durante ese periodo, si vuelves a tus patrones antiguos cuando la ventana se cierre, habrás perdido la oportunidad. Por eso es tan importante que seas intencional, que seas consistente, que realmente te comprometas. Y por eso también es importante lo que hagas después de esta semana, porque los cambios que inicies aquí necesitan ser reforzados, repetidos, integrados en tu vida a largo plazo. Esta semana no es un punto de llegada, es un punto de partida.
Es el momento en el que interrumpes el patrón, en el que creas la grieta en el sistema. Pero luego viene el trabajo de hacer que ese cambio sea sostenible. Aquí está lo que necesitas hacer. Primero, identifica qué cambios específicos de esta semana tuvieron el mayor impacto en ti. Puede ser el sueño, puede ser el ejercicio, puede ser la meditación, puede ser la conexión humana, lo que sea que realmente movió algo en ti. Esos son los cambios que necesitas priorizar a largo plazo. No intentes mantener todo perfectamente. Eso es insostenible. Pero identifica los 2 o 3 cambios clave que realmente marcaron la diferencia y comprométete a mantenerlos. Segundo, construye sistemas, no dependas de la motivación. La motivación es efímera, viene y va. Los sistemas son lo que te sostiene cuando la motivación desaparece. Si quieres meditar cada mañana, prepara tu espacio de meditación la noche anterior. Si quieres comer mejor, planifica tus comidas el fin de semana. Si quieres hacer ejercicio, deja tu ropa deportiva lista la noche anterior. Tercero, encuentra apoyo. Alguien que te acompañe en el proceso. Puede ser un amigo, un familiar, un terapeuta, un grupo de apoyo. Alguien a quien puedas decirle: estoy comprometido con estos cambios y necesito que me apoyes. El cambio individual es difícil. El cambio en comunidad es más sostenible. Cuarto, sé compasivo contigo mismo cuando falles, porque vas a fallar. Vas a tener días en los que no medites, en los que comas mal, en los que te quedes despierto hasta tarde, en los que vuelvas a tus patrones antiguos. Y eso no significa que todo está perdido. Significa que eres humano. El cambio no es lineal. Es 2 pasos adelante, 1 paso atrás. 3 pasos adelante, 2 pasos atrás. Pero si la dirección general es hacia adelante, estás avanzando. Y quinto, revisa y ajusta. Cada mes tómate un tiempo para reflexionar qué está funcionando, qué no, qué necesitas añadir, qué necesitas soltar. Tu vida no es estática, tus necesidades cambian. Por lo tanto, tus prácticas también necesitan evolucionar. Ahora necesito advertirte sobre las trampas más comunes en este proceso. La primera es la trampa de la perfección. Vas a querer hacerlo todo perfectamente. Vas a sentir que si no sigues cada paso al pie de la letra, has fallado. Y eso es contraproducente. El perfeccionismo es el enemigo del progreso. Es mejor hacer algo de forma imperfecta que no hacer nada esperando el momento perfecto. Si un día solo puedes meditar 5 minutos en lugar de 10, esos 5 minutos cuentan. Si un día comes algo que no deberías, no significa que todo está arruinado. Un paso en falso no borra todos los pasos hacia adelante. La segunda trampa es la comparación. Vas a querer comparar tu progreso con el de otros. Vas a ver a alguien en redes sociales que parece tener todo resuelto y vas a sentir que tú vas demasiado lento. Pero la transformación de cada persona es única. Tu proceso es tuyo. No existe una línea temporal correcta. La tercera trampa es la de querer arreglar todo a la vez. Esta semana te he dado muchas herramientas, muchos conceptos, muchas prácticas y tu cerebro puede sentirse abrumado pensando que tiene que implementar todo simultáneamente. No es así. Elige las 3 o 4 cosas que más resuenen contigo y empieza por ahí. Puedes ir añadiendo otras gradualmente. La cuarta trampa es la del todo o nada. Si no puedo hacer esta semana perfectamente, mejor no empiezo. Si ya rompí la dieta, mejor como todo lo que quiera hoy. Este pensamiento binario te mantiene atrapado. La vida no es blanco o negro. Hay 1000 tonos de gris y el progreso sucede en esos tonos de gris. La quinta trampa, y quizás la más peligrosa, es hacer este proceso por las razones equivocadas. Si estás intentando cambiar para complacer a alguien más, para encajar en un estándar externo, para demostrarle algo a alguien, no va a funcionar a largo plazo. El cambio sostenible viene de un deseo interno genuino de vivir una vida más auténtica, más plena, más alineada con quien realmente eres. Y la sexta trampa es aislarte completamente durante este proceso. Sí necesitas soledad, sí necesitas espacio, pero también necesitas conexión. No te alejes de las personas que te aman de forma sana. No rechaces el apoyo. El cambio no significa convertirte en un ermitaño. Significa encontrar un equilibrio más sano entre el tiempo contigo mismo y el tiempo con otro. Quiero volver al cuerpo porque es algo que tendemos a intelectualizar demasiado. Pensamos que el cambio ocurre en la mente, en nuestros pensamientos, en nuestras creencias, y sí, eso es parte del proceso. Pero tu cuerpo guarda la memoria de todo lo que has vivido. Hay un concepto fascinante que se llama memoria somática. Tu cuerpo recuerda el trauma, el miedo, la tensión, incluso cuando tu mente consciente lo ha olvidado. Por eso puedes tener reacciones físicas intensas ante situaciones que racionalmente no deberían afectarte tanto.
tu cuerpo está recordando algo que tu mente ha enterrado y por eso el trabajo corporal es tan importante. No basta con entender cognitivamente lo que te pasa, necesitas liberar lo que tu cuerpo está guardando. Y eso se hace a través del movimiento, de la respiración, de la expresión física de las emociones. Cuando sientas tristeza durante esta semana, no la reprimas. Llora con todo tu cuerpo. Cuando sientas rabia, no la tragues. Encuentra formas seguras de expresarla. Grita en un lugar donde nadie te escuche, golpea un cojín, corre hasta que no puedas más. Cuando sientas alegría, baila, ríe. Mueve tu cuerpo de formas que expresen esa alegría. Tu cuerpo necesita completar los ciclos emocionales que has estado interrumpiendo durante años. Y cuando los completas, cuando permites que la energía fluya a través de ti en lugar de quedarse atascada, algo cambia profundamente. He trabajado con personas que han estado años en terapia hablando de su trauma, pero sin procesarlo realmente. Y a veces una sesión de movimiento consciente, de permitir que el cuerpo exprese lo que la mente no puede verbalizar, genera más liberación que meses de conversación. No estoy diciendo que la terapia verbal no sea importante, lo es, pero el cuerpo también necesita ser parte del proceso de sanación. Vivimos en una cultura que glorifica la independencia absoluta. No necesito a nadie, puedo hacerlo todo solo, pedir ayuda es debilidad. Y ese mito nos está matando. Los seres humanos no estamos diseñados para la autosuficiencia completa. Estamos diseñados para la interdependencia. Necesitamos a otros. Necesitamos apoyo. Necesitamos que nos vean, que nos escuchen, que nos acompañen. Y reconocer esa necesidad no es debilidad. Es madurez. Es sabiduría. Es honestidad. Durante esta semana y durante el resto de tu vida necesitas una red de apoyo. Necesitas personas con quienes puedas ser vulnerable, personas que celebren tus victorias y te sostengan en tus caídas, personas que te digan la verdad incluso cuando sea incómoda. Y eso significa que tienes que estar dispuesto a pedir ayuda. Tienes que estar dispuesto a decir, no lo estoy logrando, estoy asustado, necesito que alguien me recuerde por qué estoy haciendo esto. Y eso puede ser aterrador, especialmente si has construido tu identidad alrededor de ser la persona fuerte, la que siempre puede con todo. Pero soltar esa máscara, permitirte ser visto en tu vulnerabilidad, es paradójicamente donde encontrarás tu verdadera fuerza. Porque la fuerza real no es no necesitar nunca a nadie. La fuerza real es saber cuándo necesitas apoyo y tener el coraje de pedirlo. Voy a tocar un tema que la mayoría de la gente evita: tus sombras. Las partes de ti que no te gustan, que has rechazado, que has intentado enterrar. Tu rabia, tu envidia, tu egoísmo, tu crueldad, tus impulsos oscuros. Carl Jung, el psicólogo suizo, habló extensamente sobre el concepto de la sombra. Dijo que lo que niegas no desaparece, solo se vuelve inconsciente. Y desde el inconsciente sigue operando, sigue influyendo en tu comportamiento, pero de formas que no puedes controlar. Cuando niegas tu rabia, esta puede salir de forma pasivo-agresiva, de formas que lastiman a otros y a ti mismo sin que te des cuenta. Cuando niegas tu envidia, puede transformarse en resentimiento tóxico. Cuando niegas tu egoísmo sano, puedes acabar en patrones de autosacrificio destructivo. La integración de la sombra no significa actuar sobre todos tus impulsos. No significa permitirte ser cruel o destructivo. Significa reconocer que esas partes existen, que son humanas, que no te hacen monstruoso tenerlas. Durante esta semana, cuando surjan pensamientos o emociones que te avergüencen, en lugar de rechazarlos inmediatamente, obsérvalos con curiosidad. Interesante, siento envidia de esta persona. ¿Qué me está diciendo eso sobre lo que yo deseo? Siento rabia hacia esta situación. ¿Qué límite mío está siendo violado? Tus emociones oscuras contienen información. No son el enemigo, son mensajeros. Y cuando aprendes a escucharlos sin juzgarte, sin convertirte en ellos, ganas acceso a una fuente inmensa de energía y autoconocimiento. Al final todo se reduce a esto: la capacidad de elegir conscientemente, no reaccionar automáticamente, no estar en piloto automático, no ser arrastrado por tus impulsos, tus miedos, tu condicionamiento, sino elegir. Y la elección consciente requiere 3 cosas. Primero, conciencia. Tienes que darte cuenta de lo que está pasando en tu interior y en tu exterior. Tienes que poder observar tus pensamientos, tus emociones, tus patrones sin fusionarte completamente con ellos. Segundo, espacio. Tiene que haber un espacio entre el estímulo y la respuesta. Cuando alguien te critica, tiene que haber un momento, aunque sea de medio segundo, donde puedes elegir cómo responder en lugar de reaccionar automáticamente. Y tercero, alternativas.
tienes que tener más de una opción. Si solo conoces una forma de responder ante el estrés, no tienes verdadera elección. Por eso todas las herramientas que te he dado en este vídeo son tan importantes. Son alternativas. Son opciones que antes no tenías. Esta semana es sobre expandir tu capacidad de elección. Es sobre crear espacio interno. Es sobre desarrollar conciencia. Es sobre añadir herramientas a tu caja de herramientas para que cuando la vida te presente desafíos, tengas más de una forma de responder. Y esa es la verdadera libertad. No la ausencia de problemas, no una vida perfecta sin dificultades, sino la capacidad de elegir quién quieres ser frente a cualquier circunstancia. Hemos llegado al final de este recorrido, pero en realidad esto es solo el comienzo. Todo lo que te he compartido hoy no es teoría abstracta, es práctica vivida. Son herramientas que funcionan cuando las aplicas con consistencia y honestidad. Puedes convertirte en una persona irreconocible en una semana. No porque vayas a resolver todos tus problemas, no porque vayas a alcanzar alguna versión perfecta de ti mismo, sino porque vas a interrumpir los patrones que te mantienen atrapado. Vas a abrir una ventana de plasticidad en tu cerebro. Vas a crear las condiciones para que el cambio real sea posible. Pero esto solo funciona si lo haces. No basta con entender los conceptos. No basta con estar de acuerdo con las ideas. Tienes que implementar. Tienes que practicar. Tienes que comprometerte. Y sí, va a ser incómodo. Sí, va a haber momentos en los que quieras rendirte. Sí, va a requerir coraje, disciplina, vulnerabilidad. Pero del otro lado de esa incomodidad está la vida que has estado anhelando. La versión de ti mismo que sabes que puedes ser. No esperes el momento perfecto. No esperes a tener todo resuelto. No esperes a sentirte completamente motivado. Empieza ahora. Empieza hoy. Empieza con el siguiente respiro consciente que tomes. Y recuerda que no estás solo en esto. Hay miles, millones de personas en todo el mundo que están en este mismo camino de transformación, que están eligiendo conscientemente convertirse en la mejor versión de sí mismos, que están haciendo el trabajo difícil de sanar, de crecer, de evolucionar. Eres parte de esa comunidad. Y tu transformación importa, no solo para ti, sino para todos nosotros, porque cuando una persona sana, eleva la frecuencia del colectivo completo. Cuando una persona despierta, hace más fácil que otros también despierten. Así que hazlo. Da el paso. Comprométete con esta semana. Y observa qué sucede. Ahora, antes de despedirme, necesito pedirte algo. Si este contenido te ha llegado, si sientes que hay algo aquí que puede ayudarte o ayudar a alguien que conoces, te pido que lo compartas. No por mí, sino porque esta información necesita llegar a más personas. Hay demasiada gente sufriendo innecesariamente atrapada en patrones que no saben. Si llegaste hasta aquí, no fue casualidad. ¿Hay una parte de ti que ya está lista para cambiar? Lista para dejar atrás las excusas, el miedo y el autoabandono. Y ahora tienes las herramientas para hacerlo. Pero recuerda, el cambio real no sucede en la mente. Sucede cuando decides actuar. Así que empieza hoy. Haz el primer paso. Practica una de las cosas que escuchaste en este vídeo, aunque sea solo por unos minutos. Y observa cómo algo dentro de ti empieza a moverse. Si este mensaje te resonó, si sentiste que algo se encendió dentro de ti, compártelo con alguien que también lo necesite. Porque nunca sabes a quién puedes estar ayudando con un simple clic. Y si quieres seguir profundizando, suscríbete a este canal, activa la campanita y deja un comentario contándome qué parte de este vídeo te hizo pensar, qué vas a poner en práctica esta semana. Porque este canal no es solo contenido, es una comunidad de personas valientes que están eligiendo despertar, sanar y transformarse. Tu cambio empieza aquí y no estás solo.